Somos el equipo 2 y hablaremos de las fisiopatologías de la faringe y el esófago. Nuestro equipo está conformado por Itzel, Emanuel Alejandro e Isauro. Anteriormente ya se había explicado la anatomía de la faringe y el esófago, que ambos forman parte del tracto digestivo superior y participan en funciones como la deglución y el paso de alimentos hacia el estómago. A continuación presentaremos las patologías más frecuentes que afectan estas regiones del cuerpo. Incluiremos su definición, sus características, su diagnóstico, algunos factores de riesgo y etiología, la incidencia y morbilidad y mortalidad de cada una, algunas recomendaciones y acciones terapéuticas y finalmente el tratamiento farmacológico para cada una de estas patologías. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es? Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico ocurre cuando el esfínter esofágico inferior se debilita y permite el paso de ácidos que provienen del estómago hacia el esófago, ocasionando irritación, inflamación de su mucosa. Si esta exposición es continua puede provocar esofagitis o incluso esófago de Barrett, condiciones precursoras del cáncer esofágico. Características o síntomas. Bueno, las características es que puede provocar acidez estomacal, es decir, es tener la sensación de ardor en el área del pecho, generalmente detrás del esternón. Bueno, es el síntoma más común. También puede provocar regurgitación, que es cuando el contenido de alimentos o ácidos regresan hacia la garganta o boca y, provoca un sabor amargo o agrio. Disfagia, que es la dificultad para tragar debido a la inflamación del esófago. También ocasiona dolor torácico, que es similar al dolor causado por un infarto, aunque en este caso es por la irritación del esófago. También se tiene síntomas como la tos crónica o ronquiera, que está relacionada con la irritación del esófago por el reflujo y ácido que llega hacia la laringe. Y por último, también provoca aspiración. Es cuando el reflujo puede conllevar a que los ácidos lleguen hasta las vías respiratorias, causando problemas pulmonares como neumonía y asma. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se fundamenta en la valoración de los síntomas y en la realización de diversas pruebas de diagnóstico que permiten evaluar el funcionamiento del esófago y detectar la presencia de reflujo. Y las pruebas de diagnóstico que se pueden utilizar son las gastroscopias, que consisten en introducir un tubo flexible con una cámara para visualizar el interior del esófago y observar posibles lesiones o inflamación causadas por el ácido. Manometría esofágica, que mide la presión y el movimiento muscular del esófago y de sus esfínteres, ayudando a determinar si funcionan correctamente durante la deglución. Radiografía con contrastes, que es cuando se administra un líquido opaco, los rayos X, por vía oral, para observar el recorrido del contenido desde el esófago hasta el estómago y detectar si hay reflujo. Y por último, por pH-metría esofágica de 24 horas, que mediante una sonda fina con un sensor se registran los niveles de acidez pH en el esófago durante un día completo, permitiendo identificar la frecuencia, duración y relación de los episodios de reflujo con los síntomas del paciente. Los factores de riesgo es que puede ocasionar por la obesidad, tener exceso de peso, que puede llegar a aumentar la presión sobre el abdomen, favoreciendo el reflujo, una hernia hiatal. Es una afección en la que una parte del estómago se desplaza hacia el tórax a través del diafragma. Esto puede llegar a debilitar el esfínter esofágico interior. Alimentos y bebidas como el café, chocolate, alimentos grasos, cítricos y comidas picantes. Fumar, el tabaco provoca debilitación dentro del esfínter esofágico y aumenta la producción de ácido gástrico. Ciertos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos como los AINES, analgésicos y medicamentos para tratar la hipertensión pueden empeorar el reflujo. Y por último, el embarazo, los cambios hormonales y la presión ejercida en el área del útero sobre el estómago empeoran el reflujo. La incidencia es alta y se estima que entre el 10 y el 20% de la población adulta padece de reflujo al menos una vez por semana, y esto aumenta con la edad, el sobrepeso y los hábitos alimentarios poco saludables. La morbilidad es que no suele ser mortal, pero afecta la calidad de vida, ocasiona molestias crónicas como alteraciones del sueño y complicaciones como esofagitis, y la tasa de mortalidad es muy baja. Las recomendaciones o acciones terapéuticas es que, lo primero debería ser los cambios dentro del estilo de vida, elevar la cabecera de la cama para reducir el reflujo nocturno, evitar acostarse después de comer, recomendable esperarse al menos 2 a 3 horas, mantener un control de peso corporal en caso de padecer de sobrepeso o obesidad, evitar fumar, ingerir alcohol, ropa ajustada y estrés. Modificar su dieta, evitar que consuma alimentos irritantes como el café, chocolate, menta, bebidas gaseosas, alimentos grasosos, alimentos fritos, picantes y cítricos. Recomendar el consumo de alimentos ricos en fibra saludable como la avena, plátano, manzana y papaya para mejorar la digestión del paciente. Y por último, mantener una hidratación adecuada y evitar consumir agua en comidas muy abundantes. El tratamiento farmacológico que se les recomienda es que utilicen medicamentos como antiácidos, ayudan a aliviar leves reflujos gastroesofágicos y acidez, pero este medicamento no es para uso diario, ya que no trata síntomas severos y en algunos casos puede ocasionar malestar estomacal o estreñimiento. Además, se les recomiendan bloqueadores de histamina que ayudan a sanar el esófago y ayudan a reducir la producción de ácido estomacal, y estos se pueden adquirir con o sin receta médica.
Y por último, también se utilizan pruebas con inhibidores de bomba de protones. Estos ayudan a reducir la producción de ácido y permiten la cicatrización de mucosa del esófago del paciente. Y bueno, son los más eficaces para tratar esta enfermedad, además de que son de uso para largo plazo, son tolerables, es decir, que es muy poco común que el paciente tenga efectos secundarios, pero en dado caso es que puede ocasionar o presentar cefalía y malestar estomacal. Como segunda patología tenemos la esofagitis. ¿Pero qué es la esofagitis? Bueno, la esofagitis es una afección en la cual el revestimiento del esófago se hincha, inflama o irrita. El esófago, como ya lo sabemos, este tubo que va desde la boca hasta el estómago, y con frecuencia la esofagitis es causada por el reflujo del líquido ácido del estómago hacia el esófago. ¿Cómo se clasifica la esofagitis? Bueno, primero tenemos la esofagitis por reflujo, que como característica principal tiene que es una inflamación causada por el ascenso crónico de ácido gástrico. La esofagitis eosinofílica es la infiltración de eosinófilos en la mucosa asociada a alergias alimentarias. La esofagitis infecciosa es provocada por virus, hongos o bacterias. Como un ejemplo es la cándida y el herpes simplex. La esofagitis inducida por fármacos es una lesión directa por medicamentos que irritan la mucosa esofágica. Y la esofagitis por radiación es una inflamación secundaria a tratamiento radioterapéutico en región torácica. Ahora hablemos del diagnóstico y las características o síntomas de la esofagitis. En el diagnóstico primero tenemos la historia clínica y el examen físico, que esto es realizado por un médico, donde recopila la información sobre los síntomas como el dolor al tragar, ardor, regurgitación y antecedentes médicos del paciente. Después se hará una endoscopia digestiva alta, esto es también conocido como esófago-gastroduodenoscopía. Es el método principal donde se introduce un endoscopio, que es un tubo flexible con cámara por la boca para visualizar directamente el revestimiento del esófago. Este permite detectar la inflamación, erosiones, úlceras o estrechamientos. Después tenemos la biopsia esofágica, donde se pueden tomar muestras de tejido para el análisis histológico. Esto permite identificar el tipo de inflamación, por ejemplo, eosinofílica, infecciosa o por reflujo, y descartar otras patologías como la displasia o el cáncer. Finalmente, la prueba de pH-metría esofágica. Esta se utiliza en casos de sospecha de reflujo gastroesofágico y mide la cantidad de ácido que sube desde el estómago al esófago durante las 24 horas. Después tenemos las características y los síntomas. Como primera característica tenemos la odinofagia, que este es el dolor al tragar, especialmente alimentos sólidos o calientes, causado por la irritación de la mucosa esofágica inflamada. Después tenemos la disfagia, que es la dificultad para tragar con sensación de que el alimento se queda detenido en el pecho o la garganta. Después la pirosis, que esta es una sensación de ardor retroesternal, comúnmente descrita como quemazón detrás del esternón, debido al contacto del ácido gástrico con el epitelio esofágico. Después tenemos la regurgitación ácida, que es el retorno involuntario del contenido gástrico hacia la boca, acompañado de sabor amargo o ácido. Después tenemos el dolor torácico o no cardíaco, que es una molestia o presión en el pecho que no se relaciona con el corazón, pero se puede confundir con la angina. Finalmente tenemos una tos seca persistente, que es debido a la irritación crónica del esófago, que estimula el reflejo de la tos, especialmente en la posición horizontal. Ahora hablemos de los factores de riesgo. Tenemos 4 factores de riesgo principales, que es el reflujo gastroesofágico crónico. Este es el retorno frecuente del contenido ácido del estómago hacia el esófago, lo que irrita y daña su mucosa de forma progresiva. Después tenemos la ingesta de medicamentos irritantes sin suficiente agua. Algunos fármacos, como el alendronato o las tabletas de potasio, pueden lesionar directamente el epitelio esofágico si no se acompañan de suficiente líquido o si se toman antes de acostarse. Como tercer factor de riesgo tenemos el consumo excesivo del alcohol. El alcohol debilita el esfínter esofágico inferior y puede alterar la barrera mucosa, facilitando la inflamación y el daño epitelial. Y finalmente tenemos el tabaquismo. Esto es debido al humo del tabaco, que este reduce la presión del esfínter esofágico inferior y favorece el reflujo ácido y altera la capacidad de la regeneración de la mucosa esofágica. Después tenemos la incidencia, morbilidad y mortalidad. A nivel mundial, la incidencia de la esofagitis por reflujo gastroesofágico se estima en aproximadamente 2 a 4 casos por cada 1.000 personas al año, con mayor prevalencia en países industrializados debido al aumento de obesidad, sedentarismo y dietas irritantes. En cuanto a la morbilidad, estudios indican que hasta el 22% de la población adulta puede presentar síntomas compatibles con la esofagitis, en algún momento afectando significativamente la calidad de vida por dolor, disfagia y complicaciones como estenosis o sangrado.
La mortalidad directa por esofagitis es baja, con menos de 1.000 muertes anuales reportadas globalmente. Finalmente, el tratamiento farmacológico eh, es primeramente los inhibidores de la bomba de protones, que son el tratamiento de primera línea para la esofagitis por reflujo. Estos reducen la producción de ácido gástrico y permiten la cicatrización de la mucosa esofágica. Como ejemplos tenemos el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol y lansoprazol. Después tenemos los antagonistas H2, también disminuyen la producción del ácido, aunque menos potentes que los IBP, los inhibidores de la bomba de protones. Se usan en casos leves o como complejo. Algunos ejemplos son la ranitidina, que ya está retirada en varios países, o la famotidina. Después tenemos como tercer tratamiento los antiácidos. Estos neutralizan el ácido gástrico de forma rápida, pero su efecto es breve. Se usan para el alivio sintomático. Los ejemplos más comunes son el hidróxido de magnesio y el carbonato de calcio. Finalmente tenemos los corticoides orales o tópicos, indicados en la esofagitis eosinofílica. Estos ayudan a reducir la inflamación inmunológica. Algunos ejemplos son la budesonida en formulación viscosa y fluticasona. La faringitis es la inflamación de la mucosa de la faringe, una parte de la garganta que conecta la boca con el esófago y la laringe. Es una infección muy común que puede ser causada por virus, bacterias o irritantes, como el humo o el polvo. Las características principales, el síntoma más importante es el dolor de garganta que suele acompañarse de dificultad para tragar, enrojecimiento y fiebre y malestar general. En la faringitis viral los síntomas son leves, con tos, congestión y desaparecen en pocos días. En la bacteriana el dolor es muy intenso, hay fiebre y alta. Puede observarse pus o placas blancas en la garganta junto con ganglios inflamados en el cuello. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica observando la garganta y el palpando los ganglios y si se sospecha una infección bacteriana, el médico puede hacer un exadudo faringeo o una prueba rápida de estreptococo. Los factores de riesgo, los principales factores de riesgo son contacto con personas enfermas, los ambientes fríos o cerrados y la exposición al humo, contaminantes. También influye las defensas bajas, el estrés, las alergias y los cambios bruscos de temperatura. Los niños y adolescentes son más propensos, sobre todo en épocas de invierno. Incidencia, morbilidad y mortalidad. La faringitis presenta un alto número de consultas médicas por infecciones respiratorias, sobre todo en niños de 5 a 15 años. La mayoría de los casos son de origen viral y se resuelve sin complicaciones. Tiene una alta morbilidad porque es muy frecuente, pero hay una mortalidad muy baja, ya que rara vez provoca cuadros graves. Las recomendaciones y acciones terapéuticas. El tratamiento depende de la causa. Cuando es viral, se recomienda reposo, hidratación, analgésicos y garganta con agua tibia y sal. La profilaxis nutricional. Una buena alimentación fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir la faringitis. Se recomienda consumir vitaminas A, C, D y E y minerales como el zinc, hierro y selenio, presentes en frutas, verduras, pescado, carnes magras, semillas y nueces. Es fundamental mantener una buena hidratación con agua, infusiones tibias o caldos y evitar bebidas frías, gaseosas o alcohólicas. La miel, el ajo y el jengibre también ayudan a las propiedades naturales antiinflamatorias y antimicrobianas.